Recordemos que la idea de la participación en este grupo de trabajo consiste, y no hay que perderlo de vista, es mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes de la licenciatura en educación preescolar. Creo que con el ejercicio que hemos estado realizando, debe tener claro que nuestra meta fundamental es pensar en nuestros estudiantes, en que las escuelas normales estén ofreciendo la mejor licenciatura para la formación de los profesionales de la educación que estén en preescolar. Entonces, ese es nuestro objetivo fundamental. Por otra parte, ya hemos revisado los documentos que vienen de la propia reforma con la idea de que el modelo curricular del plan de trabajo cumpla algunas formas distintas del plan anterior. Uno de ellos es que tenemos que tener una visión más flexible del plan de estudios y el plan curricular, que en algunos aspectos podrá ser que las chicas escojan alguna área en específico o que tomen distintas decisiones conforme van en la propia desarrollo de la licenciatura. Por otra parte, y creo que es la parte que creo que hoy nos va a tocar discutir, es un programa basado en el desarrollo de competencias. Por otra parte, esto sí también tenemos que considerarlo mucho cuando estemos pensando en el desarrollo y diseño de estos espacios curriculares, es que los enfoques deberían estar centrados en el alumno. Por eso no debemos de perder de vista que el objetivo fundamental es que tenemos que otorgar las mejores condiciones a los estudiantes de la licenciatura para que se conviertan en los mejores profesionales en educación preescolar. Y yo creo que en esta reunión también tenemos que como analizar un poquito más qué estamos entendiendo con este proceso de tutoría. Creo que ha quedado claro con los ejercicios que ustedes han mandado la idea de que hay que tener una visión más holística en el proceso, no son pedacitos de cosas, sino más bien mirar en el proceso de la propia licenciatura diversos enfoques, diversos momentos en donde se ven cosas en un espacio curricular y se tocan y se retoman en algún otro. También el uso de TICs como parte fundamental ya del trabajo y quehacer del docente, y una segunda lengua que ya hemos discutido desde la ocasión anterior, que también no olvidar que hay lenguas distintas al inglés y hay que considerar una segunda lengua cuando menos. Todas estas características deberían de aparecer de una manera muy clara en la propuesta que haga el equipo de preescolar. Con respecto a la flexibilidad, mencionábamos que podemos pensar que los distintos espacios curriculares podrían ser hechos de una manera un poco más rápida si se le da oportunidad a la estudiante. Por otra parte, podemos tener diferentes áreas de formación que permitan profundizar ciertos elementos en la propia licenciatura. Por otra parte, también la posibilidad de que los contenidos no estén tan centrados, sino abrir la posibilidad de que en los propios espacios curriculares los docentes puedan enriquecerlo con otros elementos más allá del propio espacio curricular. Dentro del enfoque de desarrollo de competencias están planteadas unas genéricas y unas profesionales. Vamos a discutir un poco más este enfoque de competencias y yo creo que lo vamos a hacer con base a los ejercicios que ustedes hicieron. Ahorita que discutamos cómo nos fue en este ejercicio, vamos a tener varios cuestionamientos acerca de las competencias y yo tengo algunas preguntas que hacer con respecto a la propia propuesta que los diferentes equipos estuvieron realizando. Básicamente son pensamiento crítico, gestión de información, participación en proyectos, actuación ética, comunicación y colaboración y las profesionales en diferentes ámbitos. Dentro del enfoque centrado en el alumno, había una propuesta de que todos los procesos o la mayoría de los procesos de los diferentes espacios curriculares respondiera a análisis de situaciones reales, al método de casos, métodos de proyectos, que no son novedosos para la educación preescolar, ¿no? Tal vez el método de casos es un poquito más distinto y el aprendizaje basado en el servicio, que ha sido unas fortalezas que ha estado presente en la malla anterior, ¿no? También estuvimos revisando, o algunos equipos de una manera mucho más profunda, esta idea de los proyectos formativos, es decir, cómo podemos visualizar el tránsito de nuestros estudiantes a lo largo de la malla curricular, y se habían propuesto la formación psicopedagógica, la preparación para el aprendizaje y la enseñanza,
lenguaje y comunicación, proyecto y práctica profesional, y creo que eran todos. Por otra parte, con los distintos análisis y discusiones que ha habido en los equipos de trabajo, se notó la necesidad de empezar a distinguir ciertos aspectos específicos, tanto de primaria como de preescolar, con la idea de todas maneras tener una ruta muy homogénea hacia lo que queríamos escolar. El equipo de que tenemos nosotros pertenece, este grupo en especial, pertenece al equipo de análisis o de expertos específicos a preescolar, que en nuestra misión es como darle la mirada ya específicamente de las características singulares que tiene preescolar. Aquí lo importante que tenemos que tener es que por eso se observan de pronto cambios en los cuales no necesariamente estamos participando. Sin embargo, el equipo central de reforma y los que están trabajando en las diferentes reuniones tienen ciertos acercamientos. Es una visión múltiple, es una visión más de mosaico. La complejidad, y bueno, la gente que ha estado trabajando mucho en el grupo reflexivo sabe que por eso de pronto aparecen cosas que no hemos discutido aquí, pero que se han discutido y confiemos que se han discutido muy bien en otros elementos. La idea es tener una visión más compleja de lo que tradicionalmente se hacía como reforma curricular, en el cual solamente había un equipo central y ese comunicaba a los demás y esos aplicaban ese modelo. En este modelo estamos tratando de transitar hacia uno un poquito más complejo. Parte de nuestro trabajo es esa parte de refinación y de comprensión. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces no nos sorprenda que hay algunas cosillas que aparecen que de pronto no discutimos aquí, pero está discutiendo en cualquiera de estos elementos, se están compartiendo. Lo más interesante para nosotros es que desde el enfoque preescolar recibimos cosas de ellos y nos están nutriendo en el trabajo. ¿Qué hicimos para revisar la malla curricular de educación básica? Era analizar la pertinencia de los cursos, espacios curriculares formativos, desde las necesidades de formación profesional de los estudiantes de la licenciatura de educación preescolar. Tratábamos de identificar qué competencias son las que ocurren o aparecen en cada uno de estos espacios curriculares, revisar las estrategias para impulsar el enfoque centrado en el alumno y buscar flexibilidad. Por otra parte, hay algunos espacios formativos o asignaturas que se han estado discutiendo y yo creo que hoy también vamos a seguir trabajando en estos espacios, cuál sería su pertinencia y en dónde están ubicados. Y ya iniciamos el proceso de integrar el mapa, desarrollar los espacios formativos y lo que hicimos nosotros fue integrar un borrador de la malla. Básicamente lo que estamos construyendo y ustedes están teniendo es una malla enorme, casi que no se puede leer, pero siguiendo, o sea, mucho más sofisticado, identificando las competencias genéricas, identificando las competencias profesionales, el nombre y alguna descripción. ¿Por qué lo pedimos así? Porque ya hay un primer análisis muy sencillo. Estamos identificando, se están identificando en los espacios curriculares que tenemos en esta primera malla, algunos espacios curriculares no tienen identificado ninguna competencia genérica. La pregunta es, ¿por qué no está identificada ninguna competencia genérica? O sea, ¿qué está ocurriendo ahí? Tendríamos que identificar alguna competencia genérica. La otra parte tiene que ver con las competencias profesionales. Y me pareció muy interesante porque no creo que todas las competencias profesionales se estén repitiendo de manera sistemática en cada espacio curricular. Sin embargo, en la mayoría de los primeros espacios curriculares puestos, parece que todas las competencias profesionales dedicadas al diseño de situaciones didácticas están en todos, ¿no? La pregunta es, ¿en serio en todas nuestras asignaturas vamos a tener que hacer diseño de situaciones didácticas o no? Pero esa es una pregunta. Lo que tendríamos que hacer es que armónicamente tienen que ligarse en el espacio curricular lo que estamos esperando. Y así pueden ir viendo los diferentes elementos. Ahora, por ejemplo, encontramos algunas otras en donde, por ejemplo, aparece la competencia genérica, la competencia profesional, el espacio curricular y no tenemos descripción. Aquí tendríamos que desarrollar
la descripción. Ahora, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, tal como venían, entonces vean ustedes lo que fue ocurriendo, es que en el primer semestre hay un montón de propuestas que se quedan en el primer semestre, en el segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, y tal como se tenía la situación. Así es como se mandó. Sin embargo, en la parte de la tarea que tenemos de organizar y de pensar los diferentes trayectos, hicimos una sugerencia. Y esa sugerencia es la que, digamos, tenemos que discutir tanto esta como la siguiente sugerencia para llegar a una cosa un poquito más coherente, con más consistencia y sobre todo con base a lo que se quiere desarrollar en cada espacio curricular y en cada uno de los elementos. ¿Qué elementos hicimos de discusión? Es varias cosas. Decidir por algunos nombres más extensos que los que venían en la propia malla de educación básica. Ya habíamos discutido en la primera reunión que mientras más claridad tengamos en una etiqueta, al menos de inicio, nos da una idea básica con qué discutir, porque si le ponemos historia educativa 1, historia educativa 2, yo puedo entender cualquier cosa con eso. Entonces lo que hicimos fue ir viendo algunas cosas, que era, por ejemplo, se había propuesto el pasado y retos actuales de la educación básica en México, modelos y programas de educación básica, bases filosóficas y éticas en educación básica, educación para la democracia. Algunos pasos curriculares, por ejemplo, lo de educación cívica, lo que hicimos nosotros es, bueno, creo que educación para la democracia va a incluir más elementos que como venía en ese elemento. Ahí lo que tendríamos que discutir es cuál sería la etiqueta que nos hace sentido y nos gustaría desarrollar con base en los diferentes elementos. La otra parte que vimos era esta idea de ciertos elementos disciplinares. Y uno va con planteamiento y resolución de problemas de matemáticas, que es lo que se había propuesto, y de una manera natural aparecía la didáctica de número en la educación preescolar. La propuesta de matemáticas era así, chun, 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 chun. El ejercicio que hicimos fue darle ciertos tiempos en donde viene enseñanza, aprendizaje de geometría preescolar y matemáticas aplicadas a la profesión. O sea, ¿a qué responde un poco esto? A la lógica en términos de la utilidad del joven, ¿no? Sí es importante que no olvide las matemáticas desde el primer semestre, porque si las comenzamos ya al octavo, ya se me olvidó la estadística y la sumatoria, etcétera. Y por otra parte, si estamos frecuentemente recordando a las educadoras que tienen que ver matemáticas durante todo su trayecto, podría ser más sencillo que echarles todos los primeros semestres todo lo que necesiten y después las dejamos sin olvidar. Y matemáticas aplicadas a la profesión tiene mucho más sentido cuando ellos ya están casi frente a los grupos o ya están necesitando o van a llegar cuando vayan a una escuela unitaria, todos estos elementos. Pero esa es una lógica que tenemos que discutir en lo de preescolar. Ahora, en esta línea de trabajo, en general, lo que se está planteando en los diferentes espacios curriculares que se enviaron o que se proponían de educación básica era de otorgar contenidos y conocer con quién estamos trabajando. ¿Para qué? Para tener una serie de elementos que conocemos muy bien en la práctica, diseñar situaciones didácticas, evaluar, planear, llevar cambios curriculares, etcétera, y entonces tenemos esta otra línea en donde veíamos diferentes tránsitos también, ¿no? Aquí lo que hicimos fue ¿qué pones ahí? Todos los elementos que tenían como psicopedagogía y todo este tipo no, para más eso. Era en términos de cómo ir elaborando diferentes elementos utilizando los recursos que están en las disciplinas o están en las fases filosóficas o qué elementos que había. Y entonces ahí decidimos, por lo que ustedes estaban planteando, diferentes estrategias. Por ejemplo, poner ambientes de aprendizaje, analizar la planeación educativa, entrar al diseño de situaciones didácticas, el taller de diseño y elaboración, y ustedes pueden ver arriba que se pueden hacer cosas distintas con lo que están ahí. Evaluación, procesos de interacción en el aula. Y, por ejemplo, el proyecto de intervención socioeducativa tenía que tener
un montón de elementos de pensamiento y lenguaje, desarrollo del niño, situaciones en niños en situaciones de riesgo, multiculturalidad. Entonces no se podía poner acá, se tiene que poner un poco acá. Y gestiones y lo de investigación educativa se está acercando más a cuando ya tienen que hacer su trabajo de documento recepcional o que ya van a salir a trabajar en serio en las escuelas. Y lo de tecnología quedó como 2 espacios curriculares con la idea de que muchos de los que ustedes propusieron ya están el uso de las TICs en diferentes momentos, ¿sí? Y entonces comenzamos como tecnología informática como herramienta educativa, es decir, algo que vamos a usar a lo largo de todo el proceso, y tecnología informática aplicada a los centros escolares como algo que ya es, ¿cómo lo vas a usar tú en tu centro escolar? Así funciona, ¿no? Y eso es, digamos, un poco lo que tenemos que hacer. ¿Queda claro? Igual lo ponemos a consideración. Esta idea de las matemáticas se ha sido tan clara que más bien hay que discutir dónde la anclamos, ¿no? Esta parte que tiene que ver con un conocimiento del desarrollo del niño, lenguajes, queda claro. Tendríamos que ver cómo lo anclamos en los diferentes momentos. Y en términos también de la discusión un tanto de la filosofía o historia, ahí tendríamos que tomar algunas decisiones con respecto a dónde lo podríamos anclar. Eso no. Lo que creo que nos va a costar un poco de trabajo es todos los espacios que tienen que ver con en dónde diseñamos, en dónde evaluamos, en dónde hacemos espacios, adecuaciones curriculares. Porque como es la práctica que estamos realizando, tendríamos que darle un cierto sentido. Una de las discusiones que tuvimos con respecto a dónde se ubican los espacios, que es que se partía de la idea de que hay ciertos elementos que se ven hasta el principio y después ya no se ven durante todo el proceso. Lo que nosotros tendríamos que hacer es que constantemente estén presentes durante el trayecto. Y esa sería la cosa. Y para tener una malla más clara, había 3 elementos que también ya están anclados, que no sabemos muy bien cómo quedan, pero ya están, requieren horas. La lengua adicional, que puede ser una lengua original de algún estado o del país, y el dominio de inglés. Por otra parte, tenemos las horas dedicadas a la práctica y ya tenemos que tener considerado las horas de tutoría. Si anclamos esos 3 elementos, vean ustedes que nuestra malla curricular no puede ser tan densa. Y yo creo que la discusión bien importante es, ¿qué queremos de nuestros estudiantes? Si queremos nosotros la transformación, en serio, de que nos convirtamos en tutores y que estemos el tránsito en ese rollo, no olvidemos esta parte de tutoría. Porque si no le damos espacio, las críticas que tenemos ahorita es que no puedo hacerlo, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo y no me interesa. Tenemos que darle ese elemento. La otra parte en términos de la práctica, creo que la tenemos ya con el ejercicio que ustedes hicieron, sería como aterrizar mucho más todo aquello que hace el docente en el diseño, evaluación, planeación, diagnóstico, evaluación y adecuaciones curriculares, que es la parte. Con esto ya yo guardo el silencio y entonces nos gustaría escuchar un poco las 2 cosas. ¿Cómo vivieron el ejercicio? ¿Qué cosas estuvieron discutibles? ¿En qué sentido las competencias fueron funcionando o no fueron funcionando? Y cómo estamos pensando la organización, ¿no? Entonces esta primera parte es, bueno, ¿cómo nos fue con los ejercicios? ¿Quién quisiera compartir su experiencia en el diseño, tanto de la primera reunión como en lo que hicieron en sus escuelas normales? Por ejemplo, en el de planeación, nos dimos cuenta al revisar toda la matriz de consistencia que no había una relación de contenidos y saberes en la cuestión de los cursos en ambientes de aprendizaje con planeación educativa. Entonces, desde ahí vimos esa ausencia y lo planteamos, que en esencia la planeación para didáctica pues recupera lo que es no solo la organización de espacios, de tiempo, de organización del grupo, el clima, sino también esto de las TICs, que sí está en ambientes de aprendizaje, por ejemplo, el uso de las TICs. Entonces,
sí fue un descubrimiento de ir encontrando a través de la revisión de la matriz de consistencia lo esencial, pero también los vacíos que hay en cada uno de los cursos. Y fue pues enriquecedor en ese sentido, pero sí vimos esas cuestiones de dificultad. A mí me gustaría ahora como que contribuir, de acuerdo a lo que veo y lo que preguntaba, el ejercicio que hicimos. Cuando veo esta propuesta, me siento tranquila de ver, por ejemplo, ahora la línea de práctica, aunque en este momento se llame práctica, nada más, porque nos da posibilidades a seguir planteando lo que estuvimos discutiendo en el sentido que lo íbamos haciendo, de ir, no me gusta mucho la palabra, pero dosificando los cursos en función de lo que tú decías, que es para mí lo más importante. ¿Qué necesidades identificamos en el trabajo de los maestros, de nuestros estudiantes que están frente a grupo? Y ahí es donde sería el criterio para poder seguir dosificando y decir qué entra en cada uno de los semestres. Cuando revisamos la matriz de consistencia, vimos que los saberes, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales que se proponían en esa matriz eran muy vastos y que la verdad en mi caso no quise tampoco ni quitar ni poner más. ¿Por qué? Porque los que hay eran bastantes y porque necesitaría pues yo creo que mucha información y estar revisando la bibliografía pertinente y no me dio tiempo de hacerlo, como para proponer algún contenido más. Lo que sí sé es que sería compromiso de todos, entonces, si es que vamos a llegar hasta ese punto tan fino de esclarecer en la malla lo más que se pueda qué tipo de saberes tendríamos que colocar, sí sería un compromiso estar revisando los que proponen la matriz de consistencia y lo que tendríamos que investigar para de veras fortalecer mucho todos los cursos. Sí, y de hecho lo que pasa es que todavía estaba muy no homogéneo el avance de cada uno de los contenidos curriculares. Algunos tienen muchos elementos, otros tienen poco. Entonces nosotros nos encontramos que había poco de esos temas, entonces tuvimos que buscar. Y hay otros en los cuales hay mucho elemento y había que decidir cuáles son. ¿Sí? Entonces sería un poquito lo que tenemos que ir haciendo con el transcurso del día. Lo que estoy viendo en los dos ejercicios que ustedes nos están presentando de malla es que, por ejemplo, yo en la escuela trabajé con mis maestros, sobre todo que son educadoras, y casi todo lo que está en la malla y en la sugerencia de organización ya viene. O sea, estábamos totalmente descontrolados porque todo era basado en primaria y ahorita ya estamos viendo que ya faltan algunas cosas que estamos analizando, pero lo tendríamos que proponer en su momento. Un ejemplo es, por ejemplo, viene diseño de situaciones didácticas y adecuación curricular y consideramos que debe de haber un antecedente que es precisamente que los alumnos o alumnas conozcan las necesidades educativas especiales, porque ahorita hay mucha integración. Tendría que ser antecedente de eso. Sí, correctísimo. Esta parte, la sugerencia que hacemos un poco de trabajo, ahorita ya llegamos un poco a la discusión, es como anclar 2 o 3 elementos para ir hacia atrás y hacia adelante. Y eso nos va a ayudar mucho porque ya iríamos elemento por elemento. Hicimos este ejercicio, teníamos que hacerlo global porque había una propuesta desde básica ya general, pero que no nos daba mucho sentido. Y esto es lo que tendríamos que ver, o sea, por ejemplo, ahorita vamos a tener que poner, bueno, si ubicamos este en el tercer semestre con ciertos elementos desarrollados, bueno, ¿qué va para atrás y qué va para adelante? Y lo ubicamos, ¿me explico? Porque se encontró en algunas, por ejemplo, se ponían situaciones de adecuaciones curriculares y la discusión que tuvimos nosotros fue lo mismo. O sea, yo para poder hacer una adecuación curricular pues tengo que tener antecedentes. No puedo exigirle que me lo hagas si no tengo los antecedentes. Y hay otras cosas, después de que tengo este espacio curricular, que sigue adelante. Si no termina, si está en cuarto, quinto, todavía hay un trayecto que tendría que recorrer. Lo que sucedería es 2 trabajos. Uno es los equipos que necesiten refinar su proceso, lo vamos a ir refinando, como ya tomando ciertas cosas. Y hay equipos que hasta el día de hoy llegaron con nueva propuesta, entonces también había que discutir un poquito cuáles son esas nuevas propuestas o cuáles son los avances que hay. Pero para poder ir ya como determinando cómo le haríamos,
Sí me gustaría que al menos en un primer momento viéramos la malla sugerencia para ver si están de acuerdo en ubicar algunas cosas y con base a eso podemos, por ejemplo, este espacio curricular no está muy bueno, vamos a ponerlo, hay que pasarlo al segundo semestre o el primer semestre y con base a tener algunas asignaturas ancladas, entonces ir revisando. ¿Cuál va a ser la dinámica? Conforme van avanzando los equipos, vamos a ir llenando en tiempo real cada espacio curricular para que se vaya viendo la malla completita. Y vamos a ir llenando la malla grandota, la síntesis de malla curricular y la propuesta, para que tengamos los 3 elementos ubicados. Lo que sí vamos a hacer el equipo técnico y diferentes personas es que vamos a llegar ya asignatura por asignatura y vamos a ir revisando ciertos elementos de la competencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Ok. Con respecto a las personas que vieron o propusieron pasado y retos actuales de educación básica, ¿ustedes lo ubican en general el primer semestre? ¿Alguien estuvo trabajando ahí? ¿O hay alguna objeción que no se dé en primer semestre? ¿Alguien de los otros equipos piensa que no es correcto que esté en primer semestre o si está bien allí? ¿Está bien? Suena bien, ¿no? Ok, entonces ese sería, por ejemplo, un primer ancla y vamos a ir revisando ya ese espacio curricular con sus competencias genéricas y todo, y ya cuando esté más completo lo podemos ver. Había esta idea de que en varios de los elementos que ustedes mencionan, con base a las competencias, era necesario tener la visión de educación básica general. Y la idea fundamental cuando menos es la sugerencia que nosotros hicimos, es si es necesario conocer los modelos y programas de educación básica en México. O sea, es decir, qué se está haciendo en primaria, qué es la RIEP, qué competencias plantean, cómo lo van. Y lo planteamos para el segundo semestre. ¿Suena lógico o tendría que ser más adelante? Luego, ¿no? O sea, hay que saber cómo es el niño en la primaria, cómo es Entonces ahí, yo creo que ahí tendremos que sentarnos 3 personas para darle más contenido a esta visión. Después había otra propuesta que era bases filosóficas y éticas de la educación básica en México. Ustedes los habían ubicado en el tercer semestre, ¿no? O primer semestre. Nosotros lo hicimos un poquito más adelante porque si no, como que todo lo teórico y filosófico se lo damos al principio y después no importa. Lo pasamos para acá, ya pensando que sabe mucho sobre historia, sabe más sobre modelos y programas, ya tiene conjuntos disciplinares, ya tuvo prácticas, y entonces podría analizar de manera crítica el artículo 3, la Constitución, los derechos de la infancia, cosas por el estilo. ¿Hace sentido que esté en tercero, cuarto, quinto, sexto? Aunque lo habíamos ubicado también en primer semestre, sí habíamos comentado en el equipo junto con Isra que de repente se iban a espantar, ¿no? Los alumnos cuando fueran todos, bueno, no se iban a espantar, pero de repente es un tanto tedioso, ¿no? Todas estas asignaturas que tienen que ver con la historia de la educación, sí lo habíamos platicado también. ¿Se puede quedar como ancla en ese momento ahí? Y te vamos viendo hacia adelante y hacia atrás, ¿qué necesitamos? Ok. Vamos, por ejemplo, a lo que sí mencionaron, ahora sí vamos a ver qué piensan los de matemáticas. Los de matemáticas, la propuesta que ustedes hacen de la descripción y todo lo mencionan desde el segundo semestre. Lo que hemos estado discutiendo en preescolar y estamos como impulsando es que lo metiéramos al primer semestre. Y la discusión es un poco el planteamiento de resolución de problemas y todo. Creo que no hay mucha discusión. Yo les preguntaría a la gente de matemáticas, ¿hay alguna idea de por qué no en primer semestre? ¿No podemos comenzar en primer semestre? Sí, está. Pero aquí ya nada más la que está en el cuarto semestre valdría la pena que estuviera en el tercero porque es una continuación prácticamente de la cuestión didáctica del segundo y tercer semestre. Ahí va. Pregunta, de las que ustedes conocen a las chicas, si les ponemos matemáticas en el primer semestre, ¿van a salir corriendo? Vienen de bachillerato, ¿no? O sea que es una continuidad, ¿no? Es una
Ya. De hecho, ellos ya traen unas matemáticas muy diferentes a las que se verían aquí. Ellos ya vieron cálculo diferencial, Sí, cálculo se supone integral, que bien. y difícilmente aquí se abordaría esa temática. Y de hecho, lo Eso sería otra. interesante es recordar cosas que a mí me parece que no he olvidado por cálculo y todas estas cosas, recordar cosas de aritmética, resolución de problemas, ¿no? Que me parece que es correcto. ¿Sí? Ahora, la otra cosa que yo preguntaría un poco a matemáticas, ¿es posible pensar que no sean tan consecutivas la forma de pensar los espacios curriculares? Porque lo que en el ejercicio que hicimos, ese ejercicio, no es que se tenga que hacer así, es que de pronto dejamos matemáticas en los primeros semestres y después ya nunca más en su vida lo vuelven a ver. La pregunta es, ¿no puede haber una cierta flexibilidad, por ejemplo, dejar algunos semestres intermedios y reconceptualizar el espacio curricular? Aquí como que habría, sí, alguna dificultad en la cuestión de la intervención pedagógica de las estudiantes, porque si ya llevan pensamiento numérico en un semestre, en un segundo semestre, al tercer semestre valdría la pena que se conjuntara el pensamiento geométrico, porque si no como que quedaría aislado. Las maestras de preescolar, ya cuando van nuestras alumnas a practicar, no les interesa si nada más llevan pensamiento numérico, ya quisieran que ya fueran excelentes educadoras y en pensamiento matemático, y va de manera gradual. Es interesante la propuesta de esa separación, porque lo estamos viviendo ahorita. Bueno, de hecho nada más hay un semestre ahorita, en cuarto semestre, pensamiento matemático infantil, muy pobre, la verdad, o sea que es mucho contenido para poco tiempo, y de esta manera está interesante. Lo que también la propuesta que hicieron unas compañeras aquí, para hasta el séptimo semestre, las matemáticas aplicadas en el ámbito preescolar con el uso de la tecnología, también ya lo comentamos, parece que sí, es muy interesante, muy importante que nuestras alumnas conozcan esto. Además, en el primer semestre, como está planteado aquí, hay una plataforma virtual del fortalecimiento de las matemáticas que se trabaja en la comunidad profesional. Está interesante, un poquito elevada, pero sería parte de, no sé, de los contenidos o inclusive hasta de bibliografía para esta cuestión. Tú hacías la pregunta si al principio, a mitad o al final y en qué trayectoria tenían que estar. Nosotros cuando lo platicamos lo vimos con esta lógica que nos pareció que pudiera ser útil, pues ya pensando en las chicas. Cuando ellas vienen de la prepa y nosotros asumimos que saben muchas matemáticas, nos encontramos con una terrible situación real que no es cierto, no saben tanto como uno cree. Y que, bueno, la enseñanza de las matemáticas desde la primaria hasta la preparatoria siguen teniendo deficiencias muy serias que no hacen precisamente que el alumno construya un pensamiento matemático, sino que resuelva conceptos matemáticos para pasar los exámenes que les ponen. Y que creo que precisamente lo que hacemos en preescolar es lo contrario, hacer que el niño desarrolle esas funciones intelectuales que le permitan tener razonamientos de tipo matemático. Entonces, por eso nosotros hablábamos de las matemáticas en un primer momento, como para retomar y fortalecer en ellas esos conceptos que traen de las matemáticas. Y luego nosotros propusimos que fueran esos 2 semestres, porque hablábamos de que era muy poca la información, muy poco el tiempo para toda la información que se tenía para desarrollar con los niños estos conceptos de espacio, en donde está incluido lo que hablan ellos como geometría, de espacio, de tiempo, de número, de cantidad de número, etcétera, ¿no? Para hacer todo este desarrollo. Y también pensábamos por eso que al final todas estas matemáticas que no solo se quedaron al principio, que se van aplicando en el desarrollo de toda la malla, cuando ven cosas de ciencias, cuando tienen que aplicar las matemáticas a lo que están haciendo, si no es cortarlo. En muchas de sus materias tienen que aplicar las matemáticas, pero ahora las aplicamos en la escuela. ¿Sí? De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque precisamente el espacio de acá, que digamos lo retomarían en el acercamiento a la ciencia. Claro, ahí tienen que volver a hacerlo. No solamente contenidos conceptuales, sino el uso de algunos elementos. Tendrán que graficar, tendrán que hacer muchas cosas. Entonces, ¿no? digamos, para no olvidarlo, ese es un poquito lo que teníamos, o sea, nada más que ese ya es como transversal y se empieza a complicar. Pero bueno, ese es un poquito lo que sí se está aprendiendo que durante lo largo del tiempo, e inclusive
Cuando ya llegan al segundo o tercer semestre, se supondría que ya hacen situaciones didácticas de una manera mucho más regular. Varias de ellas tendrían que ver con matemáticas, para no olvidarlo, porque si ya dejamos las matemáticas y nunca volvemos a diseñar situaciones de matemáticas, pues entonces ya nos perdemos. Es un poquito la lógica. Pregunta, ¿pensamientos están bien ubicados en estos semestres como etiqueta, como para arrancar, o deberían ser más adelante o mucho más? Okay. Pudiera empezar con lenguaje. A también. ver, ahora sí, copia y pega Ese acá. en segundo semestre. En todas las que son seriadas, por ejemplo, pensamiento y lenguaje en la infancia 1 y 2, ahí también tendríamos que pensar qué tanto podríamos evitar la seriación de cursos para lo de la flexibilidad curricular. Me parece que estaría bien así también en semestres salteados, porque lo puede llevar en segundo semestre, y luego lo puede llevar el que sigue en cuarto, sin tener que llevar como antecedente pensamiento y lenguaje en la infancia 1, o sea, pensando también que cada curso fuera muy completo, sí, en esencia, y no indispensable el anterior. Y ahí le daría la flexibilidad. La completud que estamos buscando, y es la herramienta que tenemos, son las competencias que se quieren desarrollar. Si una vez estás muy bien ubicado esas competencias y ciertos saberes que hay, la idea desde el enfoque de competencias es que haya la posibilidad de que no estemos como la seriación, o que haya un antecedente, y que si no tengo ese antecedente no puedo pasar al siguiente, sino más bien hay un conjunto de precedentes que tendrían que aterrizar. Bájale. Acá. ¿Sí me explico? O sea, realmente llegar a usar todos los conocimientos en algo muy práctico, ¿sí? En acercamiento a la ciencia, después de psicología del aprendizaje humano, dice acercamiento a la ciencia y descubrimiento del mundo natural en preescolar o en el preescolar. Yo pienso que estaría mejor poner primero descubrimiento del mundo natural en el preescolar, para que después sí se aclare el acercamiento a la ciencia. ¿Sí? Que tendría que ir previo a… Y ahí tampoco está muy desarrollado. Hay algunas propuestas en términos de que se mandaron para construir estos elementos, pero tampoco está como muy claro. Aquí un poco la solución que se siguió, pero ahorita están dando una versión distinta, era un poco como con lo de matemática. Pero también es posible que podamos, si ya tengo una serie de antecedentes con el respecto del niño y veo cómo es el problema del niño, de pronto podríamos ver qué pasa visto al revés. Esa es una posibilidad. Yo tengo, antes que sigamos, por favor, ahí un pequeño problema. Cuando estamos hablando de flexibilidad en la malla, pareciera ser que la flexibilidad la da el que tenga espacios determinados, y yo creo que no es por ahí, o sí es por ahí, porque ahorita decía la compañera, la hace flexible si está en un semestre, si en otro no, en un semestre, si en otro no. Eso no es. Yo quisiera que a todos nos quedara un término o una descripción exacta de lo que estamos considerando para que una malla sea flexible. Por favor. Lo que mencionaba en la mañana, flexibilidad, tiene que ver en términos de que no hay secuenciación necesaria. Es decir, que un espacio curricular no depende de que tengas matemáticas 1, y si no pasas matemáticas 1, no pasa matemáticas 2. Ese es un concepto de flexibilidad que está en el documento que vimos. El otro concepto de flexibilidad consiste en que las educadoras, bueno, los que están estudiando la licenciatura, tengan opciones para tomar materias. Aquí, si ven ustedes, todavía no hay ni siquiera optativas, y no hemos decidido que algunas de ellas sean optativas. La estudiante tendría que tomar decisiones sobre esos elementos. Y una más es que los contenidos no son rígidos. Los contenidos no son rígidos. Entonces también se entiende que es, pero esta malla no está terminada, no sabemos qué tan flexible es. Lo que sí es importante es justificar plenamente bien cuando hay una seriación necesaria. ¿Sí me explico? Porque si no tenemos una seriación necesaria, entonces pues lo que tenemos es simplemente inflexibilidad. Y la otra parte es que lo que se desarrolla en estos espacios no son contenidos. Ahí hay un gran problema para la educación. Mientras para el resto de las licenciaturas del universo, los contenidos son
el mecanismo que haces en la práctica, en educación, se han convertido en la práctica. Por eso las críticas que nos hacen a nosotros. Tenemos ese problemilla de cómo salir de ese acardonamiento. Ahora, si es necesario tener 1, 2 y 3, se ponen 1, 2 y 3. Nada más es cuestión de hacer el ejercicio. ¿Sí? Todavía no está terminado lo de ciencias. Y avanzo. Salud y desarrollo físico no está, niños y situaciones en riesgo no están. ¿Por qué? Vamos por hacia el siguiente. Porque acá, en términos de los elementos que hay algunos de ellos que requieren de conocimientos previos. Entonces tuvimos que identificar algunos conocimientos previos para poderlo incorporar acá. Y entonces sí, en términos como muy concretos de los equipos que estuvieron revisando los diferentes trayectos, ¿cómo miran esta situación? Ambientes de aprendizaje, planeación educativa, diseño de situaciones didácticas, el taller de elaboración, de evaluación de procesos de interacción en el aula, proyecto de intervención socioeducativa, gestión, investigación educativa. Una de las preguntas es, ¿por dónde comenzaba esa trayectoria? ¿Quién estuvo trabajando estas? Entonces, ¿qué vemos en el primer semestre con respecto a esos temas? Pues cualquiera de los dos. Del trayecto psicopedagógico, es que ya no. De estos dos trayectos que hay por acá, ahí mandaron un montón de información, hay un montón de avances. El asunto es que, igual que como en las disciplinas, parece que hay una lógica en el hacer del maestro, cuál es el primer momento de entrada. O sea, lo que estoy preguntando, si ambientes de aprendizaje, ¿es correcto que esté ubicado en primer semestre? Porque estaba ubicado un poquito más adelante. La pregunta es, ¿esto sí es correcto que esté en...? Bueno, voy a dar mi experiencia y mi explicación. Cuando a mí me tocó desarrollar este curso, yo pensé que era el ambiente que se propiciaba en el aula para desarrollar a través de diferentes metodologías el aprendizaje en los niños, pero me di cuenta que más que eso se refería a la atención y la inclusión a niños con necesidades educativas especiales. Entonces, si fuese como yo lo había pensado, sí tendría que estar ahí, pero como es más bien sobre el otro asunto de niños con estas características, me parece que no está adecuado dejarlo en el primer semestre. Nosotros estuvimos pensando en todas estas materias de necesidades educativas especiales, atención a la diversidad, etcétera, ¿no? Y que ambientes de aprendizaje también lo relacionamos con eso. Y relacionado con planeación y esa serie de espacios curriculares, estábamos revisando, ahorita a nivel internacional parece ser que hay una tendencia a que no solamente reconozca yo las necesidades educativas especiales o los ambientes de aprendizaje, sino que me sensibilice, lo conceptualice, lo domine y lo integre desde mi planeación, en mi trabajo con los alumnos, en el diseño de situaciones didácticas, en la evaluación que hago, en los procesos de interacción en el aula. Entonces, en ese sentido, sí llevaría como una cadena, ¿no? Pero tendría que llamarse de otra manera la materia o el curso para que desde el primer semestre, si es que ahí se va a colocar, no sé, con otros elementos, pudiera lograrse esa conciencia en el futuro maestro. El de ambiente de aprendizaje se relacionaba directamente con el ámbito 1 de planeación y el ámbito 2 de ambiente de aprendizaje. Y es un curso que desde el grupo de reforma ya veníamos trabajando, porque no es exclusivamente para atender a la diversidad. Tiene que ver con que conozca el programa y luego elabore el ambiente, pueda hacer planeaciones,
pueda establecer situaciones auténticas, que maneje la competencia lingüística, los enfoques comunicativos funcionales, desarrollo cognitivo, o sea, que sea cómo el estudiante empieza el trabajo de la docencia. Y luego planeación educativa tiene que ver con ese enfoque general, aún sí, por supuesto, atiende a la diversidad, pero como un elemento adicional de cómo baja el programa, construye el ambiente y luego empieza a hacer planeaciones, diseña situaciones y luego se va a la evaluación. Si es en ese sentido, el proceso de interacción en el aula no debería estar tan lejano. Ok, no, es que para aterrizar como al primer momento, porque eso causa mucho conflicto en cómo entramos para la materia de lo que hace el docente. Yo cuando vi lo de ambientes de aprendizaje y diferentes comentarios, yo también entendí que era una visión mucho más amplia. En varios de los comentarios van en ese sentido, por eso se ubicaba más bien como en la entrada que te permitía hacer un montón de cosas alrededor de la cosa. El asunto de la inclusión y eso, yo lo vi como un referente, es decir, lo que te vas a enfrentar son estos elementos, pero no tienes que trabajarlo específicamente y por eso existían otros espacios curriculares más adelante para aterrizarlos perfectamente. Pero se tiene que discutir mucho si es ese enfoque general que yo creo que se comparte. Por eso se planteaba esta parte de sí podemos considerar este espacio como un espacio amplio de generar ambientes de aprendizaje y aprender un montón de cosas, hacer de la cosa. ¿No quedaría mejor entonces, siguiendo ese enfoque, ambientes para el aprendizaje? Puede ser. Ok. Este es como más genérico y puede quedar en primer semestre, amplio. La segunda es planeación educativa. ¿Puede quedar en segundo semestre o tiene que ir en el primer semestre o cómo se visualiza? Planeación. Inclusive más adelante. Yo creo que sí debe ir en el segundo, porque en el segundo las alumnas, pensando que van a iniciar su acercamiento de intervención educativa, en el segundo ya tendrían que tener algunos elementos comunes que se ven en la planeación. Ya sea de algunos cursos que le van a dar el insumo disciplinar, y aquí en planeación se haría la manera de cómo se organiza, ya sean los acercamientos si por ABP o como por proyecto. Vamos a ver algunas maneras centradas en el aprendizaje, donde la estudiante normalista pueda plantear a lo mejor una situación didáctica en alguna de estas modalidades. Entonces sí se necesitaría en segundo semestre. Entramos con un ambiente general, entramos más específicamente a planeación. Desde una perspectiva personal y recordando los referentes del plan anterior, tomando punto de partida también ambientes de aprendizaje, que es lo que está planteado y como lo veíamos, de ver el todo, ambiente para el aprendizaje. Aquí los chicos pueden observar desde lo que es la organización y las características de este ambiente centrado en el ambiente en primer semestre y viendo, por ejemplo, que la malla se amplía a 10 semestres, creo que es una gran oportunidad para que los chicos sigan fortaleciendo desde la perspectiva, ¿sí? No precisamente de una intervención de la planeación educativa, sino desde una perspectiva de espectador participante, para que pueda reconocer las características de la planeación, los instrumentos que se utilizan, las formas y los procesos que intervienen en esta. Pero ya a hablar de una planeación donde él tiene que poner en práctica ciertas competencias como son propuestas, creo que todavía no sería el momento, ¿sí? Desde mi perspectiva sería otro semestre más, para tercer semestre. Sí, así es. Estábamos nosotros en esta mesa trabajando con proyecto y prácticas profesionales y necesitamos que exista ese espacio antes de entrarle directamente tanto a ambiente de aprendizaje como a planeación educativa. Ya lo habíamos presentado, que es el curso de observación y diagnóstico de la práctica educativa, y tiene más que ver con que los estudiantes conozcan distintos instrumentos que pueden servirle para obtener y registrar información, que sea como toda esa visión de la observación y de ser el primer acercamiento, es un semestre, que conozcan los instrumentos de acercamiento y demás, y el segundo semestre
para que como venía etiquetado en práctica, era proyecto de intervención socioeducativa y de esa visión más amplia. Y hasta tercer semestre empiece a hacer diseños de situaciones y empiece con planeación educativa. Eso implicaría que si tuviéramos que mover esa línea un semestre a empezarlo en segundo, okay. Para que nace con lo que está haciendo en la práctica. Esto al segundo. Sí, desde ambiente de aprendizaje, recorrerlo al segundo, planeación educativa a tercero, porque en términos de práctica aún no está haciendo actividades de acercamiento a la práctica. Tiene que haber un acercamiento primero más general. Tenemos claro cuál es el problema. El problema para la malla, el problema para el chico y el problema para los maestros es con qué vamos a entrar para enseñar el oficio. El punto es, de todo lo que están revisando, necesitamos algo para que empiece a sentir el oficio. ¿Sí me explico? No les vamos a dar un chorote y después a ver qué pasa, sino desde un principio. Necesitaríamos un espacio curricular de esta línea que nos ayudara. La pregunta es, ¿alguno de los espacios que ya se mandaron o se discutieron en los diferentes equipos cumple ese criterio o es necesario construirlo? Sí. Bueno, yo anoche estuve revisando el material y de los acercamientos que he tenido con los otros grupos, ¿no? Incluso cuando hablaba yo con la maestra Berta en el curso anterior, me decía, cuando nosotros vamos a hacer un nuevo plan de estudios, ¿qué cosas queremos que tenga ese plan de estudios? ¿Sí? Y es una pregunta que yo me la llevé de tarea y en el autobús y en todos lados la he dado trayendo. ¿Sí? Y creo que la participación que están haciendo ahorita tanto la maestra Berta como la maestra Georgina se me hace como muy prudente como para que fuera esa asignatura la que iniciara, que yo no la vi en las propuestas que llegaron, ¿no? Algo así como sujeto y contexto, ¿sí? No, en la malla que estuve yo revisando anoche, ¿no? ¿Sí? No en lo que mandaron todos a Paco, sino en lo que yo revisé ayer por la noche, ¿no? Un espacio que efectivamente cuando yo voy e ingreso a una institución me dibuje cuando menos qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para dónde voy a ir, ¿no? Y se me ocurría algo así, ¿sí? Exacto, y se me ocurrió algo así como estas carreras nuevas como la de gastronomía, ¿no? Que en el primer semestre le ponen cosas así como que esto es lo que vas a hacer, mira, vas a picar fruta, la vas a arreglar, la vas a hacer bonito, te vas a cortar 20 veces. Si esto es lo que vas a querer, ya te sigues y ahora sí vienen vinos y quién sabe qué tantas cuestiones muy específicas. Pero la primera fue a ponerlos a hacer así como inmersión en lo que van a hacer. No sé si sea la palabra correcta, pero es así como mi participación en este punto. Sí, perdón, yo quisiera comentar que a mí sí me parece fundamental que exista una asignatura donde realmente la alumna tenga el conocimiento mismo del lenguaje de planeación. De repente ya en segundo semestre cuando llegan al acercamiento se les empieza a hablar de diferentes situaciones, situación didáctica que existen dentro de la planeación en cuanto al lenguaje y no lo conocen, no tienen este acercamiento. Cuando se les habla de modalidades, porque la educadora llegan a los jardines a realizar esto y realmente les empieza a hablar ya con este tipo de lenguaje y no lo conocen. Es hasta, me parece que en el sexto semestre, en taller de diseño de actividades didácticas, quinto y sexto. Sí, a ver, sí. Yo sé. Ahora, nada más una cosa de varias cosas. En este grupo, sí, una de las miles que hay, queda muy claro que necesitamos un montón de cosas dentro del oficio que ya las educadoras tienen que tener. Y estamos olvidando que hay un espacio curricular como tal que se llama práctica. Y lo que tendremos que hacer nosotros como equipo académico es definir de una manera más precisa qué es esto de práctica. Porque lo que se tiene que romper desde el enfoque de competencias es que tú ves los saberes en un lugar y aquí vienes y los utilizas y entonces yo no te tengo que enseñar esos saberes. Desde el enfoque de la práctica es, yo como responsable de la práctica, yo no me voy a esperar a que si tú supiste, no fuiste, no quisiste, no atendiste o tu maestro es muy malo. Vamos a ver un conjunto de elementos básicos que tú tienes que
leer antes, vamos a conversar y nos vamos a la práctica. Es una manera distinta. Entonces, algunos elementos que estamos discutiendo acá lo vamos a ver en práctica, pero sí necesitamos, queda claro, nada más quiero a ver si podemos avanzar en lo que ya hicimos y avancemos también en lo que nos falta. Falta aparentemente un espacio curricular que sea así como esta parte de esto se hace así y esto lo vas a sufrir, lo vas a vivir 30 años y hay un montón de retos y estos son los principales, etcétera. La otra parte que se están viendo es que puede ser que ese espacio ocurra acá y también de manera simultánea vemos ambientes de aprendizaje, ¿sí? Sí. O la propuesta que había acá, que se recorrieran un poquito estos elementos. O se suben. Sí, perdón otra vez que vuelva yo a intervenir, pero sí me parece importante esto, desde la visión que yo hacía el planteamiento. Bueno, si ya vamos a hacer una reforma, y todas hemos trabajado en preescolar, y todas hemos sido educadoras en grupo, otras directoras, otras supervisoras, y estamos en formación docente, ¿qué carambas nos hace ver que esto se tenga que cambiar? O sea, ¿qué faltó para tener que cambiar esto? Porque si no, no hay ni por qué moverlo, ¿sí? No estamos perdiendo el tiempo, la verdad, se los digo con toda honestidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vuelvo a regresar a escuela en contexto, porque es, mira niña, esto es en donde vas a trabajar. Si te gusta, fíjate bien y ve los riesgos y vea lo que te vas a enfrentar y vas a tener que limpiar mocos y cambiar calzones de niños que se orinaron a la mitad del camino y vas a tener que lidiar con papás y vas a tener que ir a comunidades rurales donde a lo mejor te vas a tener que quedar a vivir ahí. Eso es. Y entonces nosotros decíamos, escuela y contexto, lo veíamos en un semestre, en donde las chicas iban a ver un jardín de niños o un centro de atención especial o lo que quieran, una mañana. ¿Saben qué veíamos? Pues nada. Y además en muchas de las ocasiones ni siquiera las chivas, porque iban como chivas, las chicas no tenían una visión de lo que iban a observar, una apreciación real, porque se pierden en tanta información que de repente les llega. Y entonces nosotros hacíamos ese planteamiento. Si lo que estamos tratando de hacer es que la educación básica, preescolar, primaria, etcétera, etcétera, sea un todo, pues entonces démosles 2 semestres. Uno, donde veamos toda la educación básica y las chicas puedan ver con mayor detenimiento lo que se trata, y luego vámonos a uno específico.